Bueno, Serán, vecino de Monte Maíz, me estabas contando que fuiste aplicador, Sí. ¿no es cierto? Fumigador, durante 20 años casi. Sí. ¿Puedes contar un poco qué hacías? ¿Qué es un aplicador terrestre, me Sí, decías? un aplicador terrestre. ¿En qué consistía tu trabajo y qué consecuencias te trajo? Trabajaba todo el día, a veces de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, haciendo el trabajo, cargando y descargando bidones, cargando la máquina, haciendo, a veces se comía cerca de la máquina, porque o sea, no había horario de descanso, eran muchas horas de trabajo diarias, todos los días, y bueno, con esas consecuencias de no haberme cuidado y no haber tenido los elementos de protección, a lo mejor tengo una cirrosis no alcohólica, que está, eso es según los médicos, porque productos químicos me afectaron el organismo, o sea, he perdido las uñas, todas esas cosas. ¿Podés mostrar las uñas? Contabas que cargabas el tractor, el mosquito, Sí, acá en el pueblo. No, nosotros cargábamos los bidones en el pueblo, en una chata, y íbamos al campo a trabajar, y allá se cargaba, se hacía el caldo, porque hay mezclas de productos por hectárea, tantos litros de una cosa, tantos litros de otra, eso se mezcla, se carga en la máquina y se va mezclando con la misma agua, con la misma máquina. ¿Y qué usabas? Y glifosato, hipermetrina, 2,4-D, el sulfurón, y varios productos que se mezclan, o sea, a veces para bichos, porque no solamente se tratan yuyos, se tratan bichos, así que, y a veces para el maíz, atracina, se pone atracina también, según para qué cultivo es la dosis y son los productos que se usan, pero... Me decías que la indicación la hacía un ingeniero, pero que a veces tenía una firma bastante, era bastante irregular. Sí, los ingenieros te lo hacen, pero no es como una receta que te la hace un médico, te la hace un ingeniero porque indicándote lo que tenés que hacer, no es que... Que a veces sabían que era lo que no correspondía, pero que eso está mal, porque bueno, si tenés un problema, va a tener problemas tanto el aplicador como el ingeniero, también, porque suponete uno hace un daño a un vecino o causa un daño, pues hay que atenerse a las consecuencias, o sea, eso yo lo sabía, entonces uno también es medio culpable, a veces el aplicador es tan y más culpable que el que hace la receta, porque si a uno te dan una receta como tiene que ser, no tendrías que ir a trabajar. Bueno, eso uno lo ve ahora, como yo hice las cosas y las hice mal y las reconozco, y no quiero que se hagan, que las cosas se sigan haciendo así, porque no se pueden hacer así. Decías que al principio, cuando empezaste a trabajar, usabas ¿cuánto glifosato por hectárea? Y a veces 1,5 litros, y llegué hasta 5 litros de glifosato por hectárea. Hace 1 año y medio que claro, dejaste de trabajar. Se puede seguir incrementando. O sea, fue aumentando la cantidad la dosis y las mezclas, ¿no? Y las mezclas, porque los yuyos se hicieron resistentes al glifosato. Hay muchos yuyos que el glifosato no los mata más, ya. Y bueno, por eso entonces todo. ¿Y fumigaban cerca de las casas? Cerca de las casas, en el pueblo, sí. Me tocaba, a veces me mandaban a las 3 de la mañana, cuando la gente dormía, para que hiciera ese trabajo, ¿sí? Porque la gente no se enterara que había pasado el fumigador. Esa era la razón, para que no se enterara. Sí. Bueno, y eso es lo que no se puede hacer, y bueno, yo lo hice y lo reconozco, que lo hice mal, que no tendría que haberlo hecho, y bueno, no se puede hacer porque estamos tirando veneno a la gente, al vecino. Me hablabas que sabías de otros aplicadores que también habían enfermado y de otros vecinos, ¿no? Sí. No, es enfermedades, hay aplicadores que han muerto y enfermos que están en el video. O sea, hay un primo mío que es de un pueblo vecino que tiene el mismo problema que tengo yo, y era aplicador también. Así que es un problema que está latente, está ahí, que hay que reconocerlo, que existe, que no hay que decir que no. Hay gente que no quiere reconocer eso, que dice que uno está loco por pensar esas cosas. Bueno, entonces Vos lo viviste en carne propia. En carne propia, he tenido un problema, y bueno, y ahora estoy en la red acá con esta gente trabajando, y bueno. ¿Han logrado una ordenanza con algunas limitaciones? Hemos logrado algo, y bueno, y seguimos luchando, porque
no es fácil, o sea, aguantar las cosas que le está pasando a uno, que le dicen a uno, que la familia, amenazas, ¿viste? De la gente que no quieren que uno haga eso, el poder se hace sentir. Exacto, mucho, es pesado, pero bueno, yo estoy dispuesto yo estoy enfermo, me siento que me enfermé por eso, y bueno, y por eso lo hago, para que nadie se enferme más, que la gente se pueda hacer algo para que la gente viva bien, que no haya más problemas. Bueno, gracias, Serán. No, por favor. Gladys, estamos acá en Monte Maíz, hicieron hace poco una ordenanza, ¿no es cierto? Han logrado, movilizándose en el pueblo, a través de la red de prevención, que limita el uso de los agrotóxicos. Y bueno, estaría bueno, Gladys, que puedas presentarte y puedas contar un poco la historia de cómo nace todo esto, que termina en esa ordenanza, cuánto queda por hacer, que me contabas que hace 10 años que empezaron más o menos con esta lucha. ¿Podés contar un poco, así se puede difundir? Mira, Mechi, nosotros empezamos hace más o menos 10 años con un censo para la salud muy caserito, que lo hicimos acá en el pueblo, con censistas ad honorem, maestras jubiladas, vecinas del barrio, y que realmente no se pudo llegar a término porque la persona que nos involucró en esto, la doctora que nos involucró en esto, se borró, nunca más la vimos, nunca más tuvimos noticia de ella. ¿Qué lo llevó a hacer ese primer censo? La cantidad de enfermos de lupus, en ese momento la media anual era de cada 100.000 personas era un caso, y acá con 8.000 habitantes teníamos de 10 a 12 casos comprobados, muchos cáncer de piel, cáncer de pulmón, en personas que no fumaban, lupus, bueno, en fin, todas las enfermedades, alergias, todas las enfermedades que se pueden contar en una ciudad y no se cuentan. Somos más enfermos en los pueblos que en la ciudad. Y bueno, todo esto nos movilizó a empezar junto con el municipio y el intendente que nos apoyaba, a hacer un nuevo censo, en el cual solicitamos la ayuda del doctor Medardo Ávila Vázquez, que es médico de pueblo fumigado, y que vino con 60 alumnos y médicos a hacer el relevamiento. Con la Universidad de La Plata también. De la Universidad de La Plata también, con Damián Marino, que es un químico que hizo todos los análisis, todas las muestras de tierra, de aire y de suelo. Y bueno, a raíz de eso se detectó la problemática de los hilos que arrojan esa cascarilla que tiene fumigación, el basural, que es uno de los problemas, y sobre todo las fumigaciones de los campos cercanos al pueblo, o cruzando la calle, como decimos nosotros acá en los pueblos, que fumigan, donde se dan la mayoría de casos de cánceres. Además, los mosquitos circulando por el pueblo sin lavar, y así se han lavado, lo mismo producen o enferman. Los depósitos de agroquímicos, tanto oficiales que están autorizados como los clandestinos, y que están autorizados pero no están en regla. Yo tengo mi sobrino que es ingeniero agrónomo y tiene un depósito de agroquímicos y no está en regla, se lo han autorizado, pero si va con una persona que conoce, un arquitecto, una persona que conozca, hay cosas que no están en regla, porque si no, no tendría que sentirse ni olor ni nada que se le parezca. Además, en años atrás, somos conscientes de que todos íbamos a buscar un poquito de rendá para matar la gramilla, así que la gente acá fumigaba en la vereda, fumigaba en la placita donde los chicos juegan, fumigaba en las canchas de fútbol. ¿Qué hemos logrado con esta ordenanza? No se ha logrado todo y está duro todavía, pero hemos logrado que ya se erradiquen los mosquitos del pueblo,
se deje de fumigar dentro del pueblo y que los campos alrededor del pueblo tienen que tener 500 metros más una cortina forestal para poder, detrás de la cortina forestal, recién empezar a fumigar, y no con los productos más tóxicos, sino con los más. Es dura la lucha, estamos muy solos, la gente nos acompaña, pero desde su casa, y lo hacemos todo por el bienestar de nuestros hijos y nuestros nietos. Somos muy poquitos en el grupo y trabajamos en forma mancomunada con ellos. ¿Qué pasó con los equipos de salud, Gladys? ¿Se sintieron en todos estos años acompañados? ¿Sintieron que les dieron la espalda? ¿Sintieron que no quisieran hablar del tema? ¿Qué? Los equipos de salud del pueblo, salvo el doctor Betiol, que está como director del hospital, está como médico de PAMI, y se comprometen a algo, nadie nos apoya, así de simple. Y el señor intendente, que es médico pediatra, él sí nos apoya. Vos me contabas, tal vez para que alguien que no conoce qué es lo que está pasando cuando uno habla de que hay tantos casos oncológicos, vos me hablabas de que a vos te tocó muy de cerca, me nombraste casos. ¿Podés hablar de eso? Sí. Yo tengo al lado de mi casa una chica falleció hace unos años de cáncer de no-Hodgkin, y con 28 años, y dejó una criaturita de meses. Al frente de casa hay una chica con 30 y pico de años que también tiene cáncer de mama, que la está pasando muy mal. Al lado de mi casa vivía mi mamá, que falleció de cáncer de útero. Después fue a vivir mi hermano, también falleció de cáncer de pulmón, pero él manejaba mucho agroquímicos porque el hijo era ingeniero agrónomo y él cargaba los líquidos en la chata, trabajaba con el hijo. A la vuelta de mi casa, dentro de la misma manzana, falleció un primo con cáncer también, y la señora tiene cáncer de mama, que no tiene ningún problema en dar testimonio, ya lo he dado varias veces. Y bueno, y así vos ves que está rodeado de personas enfermas, de los que han muerto, de muchos amigos que se han ido, de chicos enfermos. Caso en una semana se dieron 2 chicos con cáncer de testículo, a uno le extirparon los 2 testículos, al otro uno solo, y después hay un chiquito que lo operaron de un tumor en la cabeza, también con un tumor, más allá de que sea bueno o malo, ¿no es cierto?, pero es un tumor. Y bueno, se van dando casos así. El otro día me llamaban, me decía, che, si vos sabés que fulana tiene cáncer de mama, la otra persona tiene esto, la otra. Es día a día, y ni siquiera el sacerdote de la iglesia, a pesar de todo lo que dijo el Papa, nos apoya, porque la gente de campo, que tiene mucho poder económico, aporta a la iglesia, porque ahora, como acá las napas de agua están altas, tienen que hacerle unas columnas muy grandes para sostenernos. No entiendo de arquitectura, entonces la gente de campo paga esas cosas. Y bueno, hay enfermos también del campo. Hay 2 señores acá que son hermanos. A uno se le murió una hija de 48 años de cáncer, tiene el hijo con cáncer, no sé cómo se llama, que usa la bolsita de por vida, la señora con cáncer de mama, él tiene el hermano con cáncer y el sobrino con cáncer también de testículo. Pero tienen campo cerca del pueblo y quieren seguir fumigando. Es decir, ¿qué te digo? No entiendo la mentalidad de la gente que le interese más el dinero que la salud de su propia familia. Y esos son los casos graves. Vos me decías que este es un pueblo chico y nada queda demasiado lejos. Me decías que cuando se fumigaba, ¿qué pasaba? Si salías a la puerta, claro, ¿qué se sentía? Cuando fumigan acá en el campo, a más de 500 metros, es una cosa que no se puede estar afuera. El olor agroquímico, el olor un agroquímico especial, no me recuerdo el nombre ahora, y sí, no se puede estar ni de un lado ni de otro. Si es viento norte, peor que peor, porque ahora si fumigan del lado sur todavía está más atenuado, pero la gente que está viviendo en el sur del pueblo, no, dice, pero a nosotros nos llega también el olor, así que es terrible, es terrorífico. ¿Y hay escuelas fumigadas? En el campo sí,
hay escuelas fumigadas. Hay una sola escuelita que pertenece a Montemaíz y que vive la maestra vive en el campo, cerca de la escuela. Y bueno, fumigan también. Gladys, ¿algo para terminar? ¿Algo que quieras decir? No, yo lo que le pediría a todos los que están con esta problemática, que luchen y que hagan algo, porque no es Montemaíz, es la zona, es la Borde, Escalante y La Verde, todos los pueblos tienen la misma problemática que tenemos nosotros. Gracias, Gladys. Bueno, Damián Marino, otra vez en Montemaíz, haciendo un relevamiento. ¿Podés contar un poco de qué se trata esta vez? Esta es la segunda vez que nosotros estamos en Montemaíz. El objetivo sigue siendo el mismo que la primera visita, que es generar como la línea ambiental de base. Para eso, la primera visita hicimos la primera campaña de monitoreo, y en esta visita repetimos los mismos puntos de monitoreo que en la primera, tanto sean como matrices de agua, de consumo, agua de pozo, el tema de la colección de partículas en el aire, el análisis de los suelos de los espacios públicos, digamos, exactamente los mismos puntos de las primeras campañas se hicieron en esta segunda campaña. Ahora estamos en la zona del río Saladillo también, porque es como uno de los lugares de recreación más próximo que tiene la gente de Montemaíz. También se puede ver que toda esta parte está rodeada de manera muy próxima de campos de cultivo, tanto sea de soja como de maíz, así que por eso era relevante también incorporar este punto de monitoreo al estudio ambiental. ¿Podés recordar un poco cuáles fueron los resultados los resultados más relevantes de la campaña anterior, digamos, de la primera campaña, digamos, fue las muestras de suelos de los espacios públicos, por ejemplo, de las plazas. Una plaza estaba en la zona de los silos, la zona de las veredas, de los galpones de acopio, fueron los puntos de monitoreo con mayor concentración de plaguicidas, glifosato, 2,4-D, atracina, pero además los que presentaron mayor número en cantidad de compuestos, y también, digamos, la presencia de compuestos como clorpirifos, hipermetrina, en matrices de aire, que se detectaron en todas las muestras, digamos, obtenidas en el pueblo. La frecuencia de detección de hipermetrina fue del 100%. En las matrices sólidas casi un 100%. Glifosato también, digamos, glifosato creo que fue, excluyendo las muestras de agua, digamos, lo que era sólida, digamos, los suelos y el material particulado en suspensión y las cascarillas fue del 100%. Y después la frecuencia de detección estaban casi todos los compuestos, por lo menos que nosotros estudiamos, por encima del 50%, digamos, una clara presencia de plaguicidas en distintos ambientes del pueblo. Y quedaría pendiente una visita más, ¿no? Más adelante. El objetivo es, digamos, cuando uno planifica un estudio ambiental, como que tiene que seguir los ciclos de uso. En este momento, esta visita en particular es para ver el momento de baja frecuencia e intensidad de uso. Todos los cultivos, se pueden ver los campos que están ahí a la espera del boom de la primavera, que empezará a fines de septiembre, octubre, para iniciar el proceso de siembra. Entonces ahí va a iniciar el uso primero de herbicida y después de insecticida, así que esperamos poder hacer la tercera visita hacia finales de diciembre, entre diciembre y febrero, para captar el momento máximo de intensidad de uso de plaguicida. Y acá te acompaña una profesional muy joven. Muy joven. ¿Querés presentarla? Ella es Agustina Echegoyen, es licenciada en Química y Tecnología Ambiental. En este momento tiene una beca de CONICET, una beca para hacer su doctorado, que creo que más que interesante que ella cuente en qué consiste un poco su doctorado y por qué, digamos, la motiva a venir acá a esta zona como parte de su estudio. Agustina. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, el estudio de mi doctorado
tiene que ver con poder analizar la dinámica de los agroquímicos y las concentraciones, la presencia de los agroquímicos en distintas matrices ambientales, pero con el plus y con el motor de que sea en zonas donde existan conflictos socioambientales. El espíritu de la tesis es poder planificar monitoreos en conjunto con los vecinos. Por eso siempre pensamos en lugares donde haya vecinos que se hayan autoconvocados o algún movimiento social, digamos, que haya una organización que esté demandando esta información, en lo que nosotros podemos contribuir. Nosotros ahora, el año pasado, en el campamento de Montemaíz, lo interesante también es que participaron un grupo de médicos. Entonces la idea es después ver si existe, donde se hizo un relevamiento epidemiológico, como todos saben, y la idea es ver si también se puede llegar a ver alguna correlación entre los datos ambientales, el relevamiento epidemiológico. Por eso, a su vez, además de que existe una participación, que los vecinos a su vez planificamos los sitios muestreos con ellos, ahora también se agrega el plus de poder estar coordinando con otros espacios como el grupo de médicos o el grupo de geógrafos, como para poder hacer un abordaje un poco más complejo de la problemática, que es compleja de por sí. Así que eso es un poco a nivel general, digamos, no sé. Y esta es una forma distinta de hacer ciencia, ¿no? Al lado de la gente, saliendo del laboratorio. ¿Qué significa eso para ustedes? Sí, nosotros creemos que es un modo totalmente distinto de lo que es tal vez la ciencia un poco más conservadora o de la ciencia más tradicional, que tiene que ver un poco con el concepto de investigación contextualizada, por ejemplo. Esto de, bueno, yo no investigo determinadas cosas en mi laboratorio porque a mí me interesa, sino que tiene que ver con que existe un contexto a nivel nacional, a nivel político, económico, y en ese contexto existe una problemática. Y en esa problemática es donde nosotros nos metemos. Tiene un poco ese sentido. Sí, también una ciencia en este marco que cuenta Agustina que pone en valor los saberes de todos, porque hasta no hace mucho se consideraba que la ciencia en sí misma era la única que tenía la autoridad para generar preguntas y para explorar el conocimiento. En la situación actual, en esta forma de hacer ciencia, digamos, todos los saberes tienen el mismo peso y el mismo valor, y en esa, digamos, construcción, en la resolución de determinado tipo de problemas o de preguntas, desde el punto de vista de interés colectivo, todos los conocimientos son válidos a la hora de ponerlos sobre la mesa, y digamos la ciencia como herramienta técnica, pensémosla, es un componente más de esa construcción del saber o del conocimiento. Y una anécdota en relación a eso, que en general tal vez nos pasa que venimos a los monitoreos con una planificación, nosotros decir, bueno, nos interesaría tomar un sitio acá para poder evaluar la influencia de los vientos y el campo de la periferia, cómo afecta, la influencia de tal río para ver si los campos que están alrededor. O sea, uno viene con una planificación de los sitios muestreo, y esa planificación cuando llegas al pueblo se enriquece muchísimo, se multiplica generalmente también, porque viene el vecino y te dice, mira, en ese campo de ahí siempre lavan las maquinarias. Entonces vos ese campo no lo tenías pensado, pero justamente ese saber, digamos, vivencial, territorial que tienen los vecinos, es el que te enriquece y te da muchísimo más fuerza, digamos, en el monitoreo. Generalmente venimos pensando tal vez 5 sitios y nos vamos con 10, porque incorporamos todas estas cuestiones que tienen que ver con los saberes de los vecinos de su propio territorio. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando. Gracias a vos. Seguimos.